Vamos a orar juntos. Dios Padre misericordioso que nos ama, has salvado nuestro espíritu y nos has dado la paz verdadera y la libertad, y nos has dado la vida eterna y la esperanza. Te agradecemos por esta gracia tan grande. Con tu sangre preciosa hemos sido rescatados, y la vida que nos resta, conocemos bien que tú quieres que obedezcamos en tu palabra y también evangelizar. También hacer servicio en la iglesia, que es tu cuerpo. Siempre esté con nosotros y te agradecemos por la gracia. En este tiempo también nosotros, quien fuimos rescatados, estamos aquí reunidos juntos. Alabamos a ti, oramos, y gracias por darnos este tiempo precioso en aprender tu palabra. Por la enfermedad estamos teniendo muchas dificultades, y por esta catástrofe no podemos reunirnos libremente para aprender juntos la palabra o compartir comunión o predicar el evangelio. Sin embargo, en esa dificultad confiamos más en ti, Señor. Aprendemos tu palabra y nos has dado el deseo anheloso en nuestro corazón de querer predicar. Tu Dios esté con nosotros para que en este sufrimiento también podamos tener la fe de confiarte, y ayúdanos en todo para que podamos predicar bien el Evangelio. Todos los hermanos que no han podido participar hoy día y los hermanos que están escuchando por online, en donde estén, que Dios tú estés siempre con ellos, para que estés junto con ellos, para que el Señor manifieste la palabra santa, tu gracia y tu poder esté con nosotros y guíenos, Señor. Todas las iglesias que hay internacionalmente en todos los países, creemos de que tú estás con ellos también. Y en este último tiempo sufrimos muchas tribulaciones y dificultades, pero aún así estás junto con nosotros. Confiamos en tu ayuda y te agradecemos. En el sufrimiento confiamos más en ti, guardamos nuestra fe, y para todos los hermanos que predican el Evangelio, Señor, esté junto con ellos y dale tu consuelo y tu palabra, tu amor y tu poder. Dale más coraje y fuerza para que en esta tribulación que hay ahora, para que puedan ser la vida que obedezca más en tu palabra. Y todos los hermanos que están en dificultades por la enfermedad, recuerda a cada uno de ellos, dale la salud para que en este último tiempo puedan vivir obedeciéndote más, y dale más oportunidad para que vivan esforzadamente. En este tiempo, tú, Señor, que nos das la palabra necesaria, ahora también danos la palabra necesaria y enséñanos cuál es el camino correcto, y para que no seamos personas que no olvidemos de lo aprendido, sino para que lo guardemos en nuestro corazón para cumplirlo y así glorificar el nombre de nuestro Padre, y para que podamos cumplir tu voluntad santa. Ahora, en un poco tiempo,
Desde el 19 de octubre empezará el retiro de otoño. Para ese retiro, que el Señor esté junto con nosotros. Para eso oramos y seamos unánimes para que muchas personas puedan recibir la salvación esta vez también. Para eso utilícenos, Señor, para que realice tu obra. Utilízanos preciosamente. Todo este tiempo pedimos al Espíritu Santo que nos guíe y hemos orado en nombre de Jesús. Amén. Leamos juntos la Biblia. Busquemos San Marcos, capítulo 1. San Marcos, capítulo 1. Desde el versículo 36 hasta 39 yo les voy a leer. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Habrá la alabanza preparada del coro.
por el virus de corona, muchas personas están sufriendo dificultades y están recibiendo muchas restricciones en sus vidas. Sin embargo, nosotros los cristianos, más que otras cosas, no podemos reunirnos libremente para aprender la palabra o para comunión o de evangelizar. Estamos esperando para que tengamos la oportunidad para poder predicar y reunirnos, pero como no se puede, entonces me lamenta esto. Entonces siempre decimos que quizás la próxima semana estará mejor. Y así anhelamos, sin embargo, así ha pasado varios días. Ojalá esto termine con prontitud y como nosotros queramos reunirnos libremente y de evangelizar sin restricciones, solamente pedimos al Señor para que nos dé esta oportunidad. Pero obviamente Dios va a escuchar nuestra oración y nuestro deseo para que en esta última época, para todas las personas que no han recibido la salvación, para que ellos también tengan la oportunidad de ser salvos. Hoy día también creo que sí se ha permitido que se reúnan más personas, pero aún así es muy poco la cantidad y en el segundo piso como veo de que no hay nadie, entonces me lamenta mucho. ¿No se puede subir ahí? A la cantidad de las personas que están abajo también creo de que pueden subir, ¿no? Entonces, que haya tantas restricciones, hay incomodidades y también no pienso que es digno. Pero como sea en esta última época, como Dios obviamente ha intervenido en esta catástrofe que ha bajado, pero en ese tiempo tenemos que confiar y obedecer más en su palabra y que nos dé el coraje y la fuerza y la sabiduría de predicar el Evangelio. Es cierto. Por eso, para este retiro de otoño que empezará el 19 de octubre después de 2 semanas, para eso también tenemos que esforzarnos para que todos los hermanos sean unánimes, partícipes, para que esta vez también muchas almas puedan recibir la salvación. Hoy domingo en la mañana seguidamente estamos aprendiendo acerca de los 4 elementos muy necesarias para la vida cristiana. Y con ese título les estoy hablando de los 4 elementos necesarios para la vida cristiana. Y la primera palabra de este tema fue que es la palabra, que es un elemento que se necesita sí o sí, porque sin la palabra ni siquiera podemos recibir la salvación y sin la palabra ni siquiera conocemos cuál es la manera de acercarnos al Señor. Y si es que no comprendemos la palabra, no podemos llevar la vida cristiana, tampoco predicar el Evangelio. Por eso, lo más importante es la palabra. Hay que leer, hay que escuchar, hay que aprender. Y en nuestro corazón y en nuestra vida tenemos que ponerlo en práctica. Eso es la primera vida cristiana. Cuando uno no se acerca a la palabra, entonces, ¿cómo podemos acercarnos con Dios y cómo puede llevar la vida cristiana? Esto es imposible. Y el segundo, les dije la vez pasada acerca de la oración. La oración es una manera para acercarnos con Dios y como somos tan débiles, es
una manera para arrastrar el poder de Dios con la oración. Por eso nos ayuda en nuestra debilidad para que podamos vivir conforme a la voluntad de Él. Además, para que podamos predicar el Evangelio, para que muchas almas reciban la salvación. Para eso también tenemos que orar. También lo que les quiero decir hoy día es acerca de la predicación. La palabra, la oración, la predicación y la comunión de los cristianos. Y dentro de la comunión, todos los servicios en la iglesia y la obediencia. De todas estas 4 cosas son elementos muy necesarios que no falte ni uno, como las 4 llantas de un vehículo. En este mundo, para poder vivir mejor que otras personas, hay que estudiar esforzadamente, hay que ganar dinero, hay que trabajar y uno se prepara para eso, ¿no? Para vivir mejor que otras personas. Vivir mejor quiere decir vivir correctamente, moralmente, para vivir humanamente. Hay muchas cosas que uno debe hacer. Si es un hombre y no vive como hombre, hay muchas personas que viven como bestias y al final mueren. Nosotros hemos recibido la salvación, ahora somos su hijo y somos cristianos. Hemos obtenido la vida eterna y tenemos la esperanza eterna de entrar al cielo. Somos quienes hemos sido distinguidos totalmente de este mundo. Desde el día que recibimos la salvación hasta el día de entrar en su reino, la vida que es de corto tiempo, el Señor está con nosotros, nos guía y nos ayuda. Esto es la vida cristiana, pero para esto hay cosas que nosotros tenemos que hacer ante Dios. Cuando Jesús vino en este mundo, durante su vida de 33 años, especialmente cuando Él recibió el bautismo, durante 3 años y medio en sus años de trabajo, todo lo que Él ha hecho, no solamente ha hecho la obra de salvarnos, sino fue el ejemplo para todos los creyentes. Él ha tomado el ejemplo de sí mismo. Jesús ha tomado muy preciosamente la palabra de Dios. Él dijo que tal como habla Dios, así yo actúo, no conforme a mi voluntad, sino conforme a la voluntad de mi Padre. Cuando Él fue tentado del diablo también, dijo, escrito está. Y con la palabra Él ha vencido al diablo. Y Él ha puesto en práctica toda la palabra de Dios en su vida. Y la palabra fue carne. Y esa carne está con nosotros. Quiere decir que su nacimiento, su muerte, su resurrección y que haya subido al cielo era para cumplir la palabra de Dios. Y Jesús también ha orado tanto. Por eso Jesús nos ha enseñado específicamente cómo tenemos que orar, y no solamente eso, sino también nos ha mostrado el ejemplo. Igual que predicar, lo más precioso que Él ha hecho en este mundo es la predicación. Por eso en la palabra que hemos leído ahora, dice que Él de muy temprano en la madrugada se levantó y ahí ha orado anhelosamente en un lugar oscuro. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús y dijo, Señor, todos te buscan. Y el Señor dijo, vamos a los lugares vecinos, porque aquí ya hemos predicado, a esos lugares que todavía no entró el Evangelio. Vayamos a otro pueblo, porque ahí también voy a predicar, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea.
y echaba fuera los demonios. Y eso se refiere que ha conquistado la potestad de Satanás, y esto es salvar. Jesús ha predicado tan anhelosamente. Durante 3 años y medio, sin parar, los discípulos también siguieron a Jesús y ni siquiera tuvieron tiempo de almorzar. Por eso Jesús también nos ha mostrado el ejemplo de cómo predicar. Por eso la razón de por qué tenemos que predicar y también la importancia, primero vamos a pensar de eso. Jesús vino en este mundo y lo más precioso que Él ha hecho en este mundo fue predicar. Por eso en San Lucas 19, versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Predicar es buscar a la alma perdida y llevarlo a Dios. También en San Juan 5:17 dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El Señor ha creado todo el universo, todas las cosas. Pero una cosa más importante que eso es salvar al espíritu que está en el pecado. Nuestro antepasado Adán, después de que ha pecado, a todos los que son enemigos, todos los que son pecadores, a todos los muertos, a todos ellos, Jesús ha venido a salvar. Por eso dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El trabajo de salvar. Jesús vino a este mundo para hacer ese trabajo. ¿Y qué es ese trabajo? En San Juan 5:21 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. El trabajo de rescatar al espíritu muerto, pero para eso hay que pagar por el pecado. Sin eso es imposible. Si Jesús no hubiese muerto ni resucitado, no puede salvar ni a uno. Entonces, ¿con qué poder puede salvar si es que no hubiese resucitado? Por eso, para salvar a los muertos, Él vino en este mundo y realmente salvó, limpió a los leprosos, le hizo abrir los ojos de los ciegos y le echó fuera demonios. Y todo esto nos está mostrando de cómo quitar los pecados. Y la predicación no solamente lo hizo Jesús, sino lo encomendó a nosotros también. Por eso en 2 Corintios 6, 1-2 dice, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos. Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Por eso a través de nosotros trabaja el Señor. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. A través de las personas que recibieron la salvación, cumple esta obra predicando a otras personas también. Por eso en 1 Corintios 3:9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Este mundo es como la labranza que administra Dios. Jesús ha cumplido la historia de la salvación y solamente nosotros predicamos esta verdad. Somos colaboradores de Dios, que trabajamos por su obra. No solamente los apóstoles son colaboradores, sino todos los salvos trabajan junto con Dios y colaboradores de Él. ¡Qué maravilloso es esto! Dios a través de nosotros cumple esa historia, esa obra de salvar a las almas muertas y de salvar a los espíritus
Eso está escrito en San Juan 19:30, que dijo consumado es antes de su muerte, ¿no? Y predicar es de predicar de esto. Y en San Juan 4:35-38 dice, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega, y el que siega recibe salario, y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Los granos que ya están listos para la cosecha, ya están blancos para la siega, quiere decir que como nosotros tenemos que tener la hoz en nuestra mano para ya cosechar de lo que está maduro, porque el Señor es quien ha sembrado. Y esa semilla ya lleva frutos, y ahora nosotros solamente tenemos que ir a cosechar de lo que no hemos trabajado ni siquiera. Por eso, a todos los misioneros del pasado, ellos fueron los que han cosechado de los frutos de la oveja, porque ellos habían mandado a los misioneros y habían muerto por la enfermedad. Entonces mandaban otros misioneros, morían, mandaban otros, y así hasta ahora, hasta nosotros, se ha bajado este evangelio. Y ahora estamos en ese último punto de la cosecha. Dice, ya están blancos para la siega. Y ese tiempo de la cosecha no va a ser tan largo. Si es que vemos en el campo, podemos ver los frutos de un año. Todos esos granos y cosechas me están esperando, ¿no? Y es por eso que ahí van a cosechar. Quizás puede pasar el tifón o un diluvio, pero aún así han tenido éxito en cosechar. Obviamente puede haber granos que lo boten, pero de lo que está preparado ya podemos cosechar. Entonces, antes de que termine ese tiempo de la cosecha, en poco tiempo, como llega el invierno y las nieves, igual que en nuestra época, estamos casi al terminar esta época. Y ya va a llegar 7 años de tribulación. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Va a llegar el tiempo donde ya no se puede predicar el evangelio. Estamos viviendo en el tiempo postrero. Por eso conocemos bien que Dios nos ha puesto como el cosechador, y por este evangelio de salvar a de otros espíritus es el mandato que nos ha encomendado, y también es la mejor misión que los cristianos deben hacer, también ese privilegio. Jesús, antes de que ascendió al cielo, dijo en San Mateo 28, versículo 18 hasta 20, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús, antes de ascender al cielo, es lo que ha mandado a sus discípulos, para que vayan a todas las naciones para predicar el Evangelio. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, como dice en San Marcos 16:15. Cuando uno recibe la salvación, puede ser el discípulo de Jesús y bautizar con el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, y a todos los salvos hay que hacerle cumplir lo enseñado de Jesús. Y con esas personas Jesús ha prometido que estará con ellos hasta el fin del mundo.
Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Quien cree y recibe el bautismo recibirá la salvación, y los que no creen van a recibir el castigo. Ha dicho esa palabra tan grandiosa y nos ha dado esta misión grande a nosotros. Y también en Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Después de que el Señor ha ascendido, llegó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, y desde ahí los 50 discípulos empezaron a predicar el Evangelio audazmente, y de Jerusalén, Judea y hasta Roma fue predicado el Evangelio. Y apóstol Pablo, él anheló de ir a Roma porque de Roma empezaba el camino para partir en todo el mundo. Hasta el fin del mundo, hasta lo oriente, se ha predicado el Evangelio hasta nosotros también. Ahora el Señor ha encomendado esta misión tan grande a nosotros. En 2 Timoteo 4:1-2 dice: el apóstol Pablo ha predicado el Evangelio toda su vida y predicó el Evangelio en Roma. Y justo antes de ser muerto por ser degollado, le dijo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y él justo antes de morir ha dado su testamento, que es una misión tan importante a Timoteo. Y esto es la palabra que da a nosotros también. No hay una palabra más importante que en esto. Delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique esa palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que predique el Evangelio. Que tengamos tiempo o no, quiere decir que tengamos buena oportunidad de predicar, o si no, la situación pésima, igual tenemos que predicar. Los apóstoles fueron degollados por predicar el Evangelio. Igual apóstol Pablo sabía de que en Jerusalén esperaban para matarlos, pero apóstol Pablo dijo: porque yo estoy dispuesto aún a morir en Jerusalén, entonces no va a temer de nada. Así se ha predicado el Evangelio. También en San Juan 20:21, Jesús dijo, después de haber resucitado, se manifestó ante los discípulos y dijo la primera palabra: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Jesús ha muerto en la cruz y para cumplir el trabajo de salvación fue enviado de nuestro Padre Dios. Y solamente nosotros fuimos enviados para predicar el Evangelio. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Esto es la palabra tan importante y tan maravillosa. Sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Si es que uno ni siquiera predica el Evangelio y quedamos con la boca cerrada, entonces al final van a ser perecidos. Esto es un privilegio muy grande que nos ha dado en este mundo. Quien tiene la mayor potestad, el mayor potestador, no puede salvar a las personas. En este mundo, aunque haya inventado algo grandioso, puede mandar la roqueta a la luna,
fuera del mundo y todos esos científicos. Un científico grandioso no puede mandar al espíritu al cielo. Y aunque exista un médico que cure cualquier tipo de enfermedad, no puede curar al espíritu. Aunque sea el rico más grande en ese mundo, con toda su riqueza ni siquiera puede salvar a un alma. Pero lo que no puede hacer otras personas, nosotros sí podemos. No hay ningún privilegio mayor que esto. En San Juan 14, versículo 12 dice: el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Lo que yo hago, como a Jesucristo le hizo abrir los ojos del ciego, le limpió al leproso, pero dice que haré cosas mayores que esto, de salvar al espíritu perdido y de abrir los ojos de los ciegos desde nacimiento. Y con el poder del Señor ha limpiado a los leprosos y ha echado fuera demonios. Esas cosas haré. Y yo voy al Padre. Eso quiere decir que cuando viene el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, el Señor cumplirá su trabajo. Esto es algo muy grandioso. Además, la predicación es algo que el Señor goza más, de predicar el Evangelio y de salvar al espíritu de uno. Como dice en San Lucas 15:7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y con sus ángeles de Dios también estarán gozosos. Lo más gozoso para el Señor es de salvar a las personas. Obviamente hay muchas cosas que podemos agradar a Dios, pero entre todo eso es de salvar a los pecadores. Por eso cada persona quien reciba la salvación, agradecemos y somos muy felices, ¿no? Porque el Señor está gozando, por eso también gozamos. También en 1 Corintios 1:21 dice: el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Uno predica el Evangelio y de salvar a un espíritu. Esto es una manera que Dios ha fijado para salvar a otros. Dice por la locura de la predicación. Esto quiere decir en 1 Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Por eso los judíos, por eso los Jesús dice que uno cree al nazareno pastor que fue crucificado. Hasta los gentiles se han burlado. Para algunas personas esto es una locura. Pero dice que esas personas perecerán, se pierden. Pero a los que se salvan de esto es poder de Dios. El Señor agrada que uno reciba la salvación de este medio. No importa cómo piensen otras personas. Algunas personas quizás pueden pensar de nosotros de que ¿cómo puede uno recibir la salvación? Hay solamente creer en Jesús, hay solamente creer en el Evangelio, que esto es el regalo de Dios. Ellos dicen que solamente necesitan la fe para ir al cielo. Ellos solamente creen de lo que ha hecho Jesús en la cruz. Que ellos se mofen de nosotros o no, no nos importa eso. Incluso dijo que apóstol Pablo es el primero de los de la herejía. Y al final eso fue el propósito de ellos, de matar a Jesús. Cuando predicamos el Evangelio somos insultados de muchas cosas, pero eso no es nada. No importa que alguien me reconozca o no. Por eso nosotros
tenemos que agradar al Señor, que Él agrada por el Evangelio. Por eso no podemos parar de evangelizar. También en Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es aplicable a cualquier pecador, que sea rico o que sea necio o que sea débil. Cualquier pecado que uno tenga no importa, sino a todos los que creen, al solamente creer en su gracia, ahí viene el poder de Dios. Por eso, sí o sí, tenemos que predicar el Evangelio. A través de Jesús se manifiesta el poder de Dios. Igual que esto, cuando predicamos el Evangelio, se manifiesta el poder maravilloso de Dios. Una persona y otra persona, que uno reciba la salvación, que nazca de nuevo y que vaya al cielo sin poder de Dios. ¿Cómo es posible esto? A través de nosotros, el Señor manifiesta su poder. La predicación es algo que hicieron con todo su corazón los apóstoles y todos los hermanos. Por eso los judíos han encarcelado a los apóstoles y dijo: no hables con el nombre del Señor. Pero en Hechos 4:20 dice: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Cómo no podemos hablar de lo que hemos visto y oído? Aunque me falte la garganta de hablar, es imposible que yo no hable. En 2 Corintios 4:13 dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Cuando uno cree por el corazón, entonces dice lo que tiene en su corazón y también da testimonio. Pero uno dice que recibió la salvación, pero ni siquiera testifica de eso, se queda con la boca cerrada. No puede haber un mudo cuando recibe la salvación. Una persona normal también, cuando recibe la salvación, aunque fuese un mudo, puede abrir su boca y hablar. Hay tantas cosas que decir. Yo también, cuando era estudiante, cuando estaba en secundaria y preparatoria, yo ni siquiera podía estar delante de las personas porque era muy tímido. Siempre andaba con la cabeza agachada en el colegio. Por eso mi la profesora me dijo que soy un anciano. Así me ha puesto mi apodo. Yo nunca me he peleado con los amigos. Así era tan tímido. Y un día me encargaron de presidente de la aula y tenía que estar adelante y tenía que pasar la asistencia de los alumnos y sin poder levantar la cabeza solamente leía los nombres. Así de tímido era yo. Pero después de recibir la salvación, obviamente antes de recibir la salvación también predicaba la palabra, pero después de recibir la salvación fui tan audaz. Aunque se reúnan 100,000 millones de personas, yo puedo predicar audazmente. ¿Por qué? Porque tengo mucho que decir. Por eso Jeremías también. En Jeremías 20, versículo 9, dice: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente. Traté de sufrirlo y no pude.
Si es que yo no hablaré su nombre y no testificaré de él, voy a sentir como un corazón ardiente y no puedo aguantar y voy a sufrir. Entonces, ¿ustedes pueden quedar con la boca cerrada y no hablar? Cuando uno recibe la salvación, hasta a un mudo se le abre la boca. Los apóstoles y los santos antiguos, si vemos sus aspectos, como dice en Hechos 8, versículo 1 a 3, cuando Esteban estaba predicando el Evangelio, fue apedreado y fue martirizado. Y fue una persecución grande en Jerusalén. Y apóstol Pablo escuchó todo esto. Pero él no ha escondido, sino que dijo a todos que fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, él ha predicado el Evangelio audazmente. ¿Por qué hubo una persecución grande en Jerusalén? ¿Por qué murió Esteban? Es para que los cristianos tengan la audacia, el coraje. El diácono Esteban, como ha muerto apedreado, todas las personas como Esteban dijeron que podemos morir. Y así predicaron audazmente. Y Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra, podemos predicar el Evangelio. Pero ¿por qué solamente se predica el Evangelio en Jerusalén? Entonces empezó a expandir este fuego. Entonces, como este fuego se expande a más lugares y ni siquiera se puede apagar con agua este fuego. Por eso, cada lugar que los cristianos iban, predicaban el Evangelio tan audazmente. Conocemos muy bien que ahí sí hubo la historia del Evangelio. También en Hechos 20-24 es el versículo que conocemos muy bien. Apóstol Pablo dijo: pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Yo puedo dar mi vida más de 100 veces. Realmente apóstol Pablo fue encarcelado muchas veces, fue azotado varias veces. Y él ha recibido muchos sufrimientos de los ladrones, igual en el barco naufragado, también por semanas ha pasado y estaba sufriendo del frío, del hambre y al final casi es muerto por apedreado y terminó su vida siendo degollado en Roma. A través de eso, ¿qué nos enseña? Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Hasta que Cristo ha muerto en la cruz, nos ha mostrado su ejemplo. Igual que apóstol Pablo también nos ha mostrado el ejemplo para que sigamos su detrás. Con anticipación el Señor nos ha mostrado esos ejemplos. Que se vayan los cobardes, pero los valientes se levantan. Los cristianos no pueden ser cobardes. También en Salmos 118:17 dice: no moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Jehová. Es la palabra que dijo un salvo. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Sí hay camino de pagar. El Señor quien nos ha salvado, no hay que preocuparnos como los mundanos de cómo voy a vivir mejor, comer mejor en este mundo, teniendo la esperanza vana. Sino la razón de que estoy vivo ahora es para predicar el Evangelio de Dios. Eso es el propósito de los cristianos. Cuando uno pierde su propósito es como un muerto, un peregrino.
tiene que tener una meta de su camino. Si es que no tiene, entonces va por este lado, va por el otro, entonces va a perder el camino. Pero los cristianos tienen la meta fija, el propósito fijo. Hasta que vayamos ante el Señor nos ha mostrado cómo tenemos que vivir. ¿Cuál es el propósito de vivir? Que mi carne esté viviendo, que sea cultivar, que sea trabajar, que sea cualquier cosa, eso solamente es un medio y al final es para predicar el Evangelio. En Salmo 66, versículo 16 dice: contaré lo que ha hecho a mi alma. Yo contaré de lo que me ha salvado. En Hebreos 2:3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dice tan grande. Cuando una persona toma precioso su salvación, entonces también hay que tomar preciosamente la salvación de otras personas. Para eso tenemos que predicar. Por eso en Hebreos 2:3 dice eso, ¿no? Dice: la salvación tan grande. La salvación que yo he recibido es tan grande y tan maravilloso. No se puede decirlo con nuestras palabras. Si es que otras personas también lo toman precioso, la salvación. Por eso cuando uno recibe la salvación, todos se gozan, ¿no? Si es que de repente viene un terremoto o catástrofe y las personas están por morir y vienen los de cuerpo de rescate, entran, que sea al fuego o al agua o dentro de los edificios cayéndose debajo del concreto. Ellos dando por su vida entran para rescatar a otros. Cuando salva a una persona y lo rescata y sale, entonces todo el pueblo, todas las personas gritan de alegría. Si vemos eso, hay personas que matan al contrario, pero se esfuerzan tanto en salvar a una persona. Entonces los cristianos no solamente salvamos al cuerpo que vivirá por algunos años, sino salvamos al espíritu para que tenga la vida eterna. Es tan grande y precioso cada espíritu. Es por eso que es imposible que no prediquemos el Evangelio. Por eso, de no predicar, conocemos muy bien que eso también es pecado. En Santiago 4:17 que dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Conocemos muy bien que el mal es pecar, pero uno también conociendo que es lo bueno y sabe que lo puede hacer, pero si no lo hace es pecado. Por eso en 1 Corintios 9:16 apóstol Pablo dijo: pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme. ¿Por qué? Porque me es impuesta necesidad. Necesidad quiere decir que es imposible que si uno no lo hace. La predicación sí o sí hay que hacer. Si es que yo no predico el Evangelio, dice: ay de mí, habrá ira en mí si no anunciar el Evangelio. Si es que vemos a una persona que se está ahogando en el agua, entonces obviamente tenemos que entrar al agua e intentamos todo lo posible para rescatarlo. Pero supongamos yo estoy viajando en el carro y veo que el carro que estaba delante mío tuvo un accidente y está sangrando porque es aplastado por el carro. Veo que está muriendo. Entonces, aunque me falte tiempo, voy a pasar de él nomás así. Lo más importante es salvar a las personas. Entonces tengo que mandar las señales del auxilio y tiene que hacer todo lo posible que uno puede hacer para salvar a una persona. Esto es algo obvio. Pero viendo a una persona que está muriendo, digo: estoy ocupado, discúlpeme, chao. Esto es una homicida indirecta. En San Lucas capítulo 10,
sale un hombre que cayó en manos de ladrones en el camino de Jericó. Entonces un sacerdote pasando ha visto y dijo, ay, qué pena me da, va a morir. Y así vio y pasó nomás. Judío también vio y pasó. Sacerdote y Leví son personas que cuidan al pueblo dando sacrificios a Dios, quien siempre oran. Leví es la persona quien hace servicio en el tabernáculo. Pero ¿por qué viendo al muerto? ¿Por qué viendo al que está muriendo ha pasado así nomás? Pero el Señor, ¿qué dijo? ¿Que ha hecho bien? No, dijo que hipócrita. Viendo a la persona que está muriendo, como a esas personas que pasan, los cristianos viendo a los espíritus que están yendo a la destrucción final, no puede pasar así nomás, sabiendo que ellos van a ir al infierno. Eso obviamente es pecado. Por eso en Proverbios 24:11 dice, salva a los que son llevados a la muerte. A los que van al infierno, no los dejes así pasar. Porque si dijeres ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá. Y dará al hombre según sus obras. ¿A las obras de qué? Los que no recibieron la salvación, ellos van a ser juzgados del mal que han cometido. Pero los que son salvos, sabiendo que puede hacerlo bien y no lo hace, y de no predicar el evangelio, que es el bien, entonces por no haber hecho esto, el Señor juzga de esto. No puede decir que no tiene relación conmigo. ¿Realmente piensan así? El Señor nos ha dado ese corazón. Por eso la predicación es algo que es imposible de no hacer. En Proverbios 10:5 dice, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Ahora está a punto de terminar el tiempo de la siega y otras personas para segar, para cosechar, antes de que pase ese tiempo, da toda su fuerza, está trabajando de día y de noche, pero este hijo está durmiendo en el día. Dice que es hijo de vergüenza. Existe el buen siervo y fiel, pero al contrario también existe el siervo malo y negligente. En el tiempo de la cosecha incluso los niños recogen las espigas. Sí saben. Está a punto de terminar el tiempo de la siega, pero están durmiendo nomás. ¿Cómo es posible? Tenemos que pensar esto profundamente. En Ezequiel 3:17-18 dice, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Dios ha mandado a Ezequiel como la atalaya a la casa de Israel. ¿Qué es atalaya? Atalaya son las personas que soplan la trompeta para levantar a todas las personas cuando ve a los enemigos que están viniendo para preparar la guerra, ¿no? Y nosotros tenemos que tocar la trompeta para despertar a los espíritus, para que puedan recibir la salvación. Pero supongamos que una atalaya no toca la trompeta y si es que el pueblo se fracasa, dice que esa sangre demandará en la mano de atalaya. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares y le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré en tu mano. Si es que tú no hablas y si es que ese pecador muere, entonces buscaré ese paga de la sangre en tu mano. Esto es una palabra tan temerosa. Si es que uno no predica, dice, aunque yo no predique, otros también predican. Claro, sí predican. Pero cuando estemos ante el Señor, ¿eso puede ser una excusa buena?
Es algo que nosotros no podemos evitar. Nos ha encomendado esta responsabilidad muy importante. Que estemos dormidos o no, tenemos que siempre acordarnos de esto. Porque alrededor de nosotros hay tantas personas que no son salvos. Mi familia, mis vecinos, mis amigos, mis conocidos, cualquier persona, todas las personas son que tengo que predicar yo. En Jeremías 8:20 dice, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Está a punto de terminar la siega y todavía hay granos llenos que no fue cosechado en el campo. Jesús dijo, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. La mies es mucha, pero son muy pocos los obreros, porque si es que esos obreros están durmiendo en el día, ¿es posible eso? Ya pasó la siega, pero todavía no podemos recibir la salvación. Entonces todos esos granos que hay en el campo son personas que están en el mundo llorando por nosotros para que los salve. Ellos van a decir que no hay nadie que me ha predicado. ¿No puede escuchar el clamor de ellos? Uno que está muriendo dice, auxilio, socorro. Yo anteayer he visto en la televisión que sale de cuando cayó el mall grande, como 500 personas estaban muriendo y muchos fueron heridos. Pero vinieron el salvamento de la vida humana y fueron a rescatar a ellos. Y había un hombre debajo del concreto diciendo, Señor, sálveme, sálveme, Señor. Entonces ese señor ha visto a ese hombre. Aunque hubo ese clamor tan triste, lo escuchó. Entonces, obviamente intentó de todo para salvarlo, pero después de poco tiempo, al final lo encontró como un cadáver. Entonces, él dijo que creo que fue un empleado que trabajaba en el mall que tenía más o menos 25 años. Pero dice que ha pasado tanto tiempo y eso le remordió en la conciencia de que no pudo salvar a ese hombre, ni siquiera pudo dormir, hasta ahora está sufriendo, dice. ¿Qué pasa con nosotros? Al espíritu que van a ir al infierno, quizás no clama, pero su espíritu sí clama a nosotros. Tenemos que despertar a ellos. Yendo hacia la muerte, si es que ellos no saben, entonces tenemos que decir, oye tú, el camino de que tú estás caminando está yendo al infierno, tienes que ir por el otro lado. ¿Así no van a enseñar? Obviamente que sí. Por eso de no predicar el evangelio, eso es pecado. También los cristianos para la predicación hay algo que uno debe hacer. Eso podemos saber de que predicar el evangelio no es con nuestro propio poder, sino es con el poder del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Jesús ha cumplido todas las cosas en la cruz y llegó el Espíritu Santo a nosotros y ese Espíritu Santo quiere salvar a otros. Por eso tenemos que confiar en el poder del Espíritu Santo y predicar. Por eso en 1 Corintios 2:4 dice apóstol Pablo a los santos de Corinto, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Apóstol Pablo fue un sabio y él se preocupaba mucho para que
él se preocupaba mucho que él hablase con su propio poder o sabiduría. Se preocupaba. Por eso en Efesios 5:18 dice, sed llenos del Espíritu Santo. Hemos recibido el Espíritu Santo porque somos salvos, pero ese Espíritu Santo es quien gobierna nuestro corazón y para que pueda ser utilizado en su obra tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Por eso hay que recibir ese lleno del Espíritu Santo, como dice en Hechos 4:31. Los cristianos han orado fervorosamente y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablan con denuedo la palabra de Dios. Cuando uno recibe el Espíritu Santo, entonces con sabiduría y con poder y audazmente puede predicar la palabra de Dios. Entonces, para predicar con el poder del Espíritu Santo, ¿cómo tenemos que hacer? Tenemos que pedir el poder de Dios y para eso tenemos que orar más. La vez pasada les hablé de la oración. Entonces una hermana me dijo, pastor, me di cuenta escuchando la palabra de que me di cuenta que no he orado tanto, entonces voy a orar fervorosamente desde ahora. Pero uno dice, ¿es algo que uno no es necesario orar? Obviamente que no. El Señor no nos ha mandado en algo que no es importante. Tenemos que orar y en el mismo tiempo en nuestro corazón y en nuestra vida, ese pecado escondido, ese pecado de la desobediencia, tenemos que arrojarlo todo. El Espíritu Santo es un ser santo, por eso jamás puede obrar a través de las personas que tienen los pecados escondidos. Por eso hay que tener la obediencia hacia la palabra. Y en Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderosa para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Si es que somos agarrados del Espíritu Santo y todo lo que pedimos, entonces Él abundará de su poder en nosotros, de lo que pedimos o entendemos. Para eso tenemos que orar anhelosamente. Tenemos que botar todo nuestro mal y tenemos que tener el corazón de querer obedecer. También para predicar el Evangelio, primero lo que tienen que hacer los cristianos es ser unísono y unánimes. Que dos personas cuando son unánimes y pide algo, entonces el Señor escuchará. Ser unánimes. De predicar el Evangelio no se puede hacer uno solo esforzándose, sino cuando lo hacemos juntos, ahí es cuando cumple su obra. En Hechos 2, versículo 46 a 47, si vemos ahí, sale que los 3,000 salvos en el día de Pentecostés recibieron juntos la enseñanza del apóstol, comunión juntos, alabando juntos la gracia de Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Al principio eran 120 personas. A través de esos cristianos ha trabajado. Después 3,000. 3,120 fueron unánimes y así han orado juntos. Recibieron la enseñanza del apóstol. Cuando uno hace así, entonces el Señor obra con ellos. El poder de Dios entre nosotros. Tenemos que saber eso. El diablo también conoce muy bien de esto. Por eso hace todo lo posible para separar los corazones con una cosa que no es nada. Algo muy pequeño le hace sentir mal y separar. Así no puede ser. Para predicar el Evangelio, tiene que haber también buenas obras de los cristianos. En San Mateo 5:16 dice,
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las buenas obras de los cristianos. Viendo eso, podemos manifestar a otras personas que yo soy salvo y que yo soy hijo de Dios. Y así pueden sentir que es tan veraz y honesto lo que yo estoy predicando el Evangelio. Por ejemplo, uno predica muy bien el Evangelio, pero si es que actúa diferente, entonces van a decir, ya tú solamente crees. Van a decir, qué mentiroso es esa persona. Por eso los cristianos tienen que llevar la vida de la obediencia. Porque viendo eso, así puede glorificar a Dios. Y eso quiere decir que uno llega a recibir la salvación. En San Juan 13, 34 35 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Uno salvo como el Señor me ha amado. ¿Cuánto me ha amado? Hasta ha dado su vida por mí. Me ha amado más que a sí mismo. Una madre para su hijo hasta muere. En 1 de Tesalonicenses 2, 7, 8, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Apóstol Pablo también no solamente ha predicado el Evangelio, sino hasta ha dado su vida por los que estaban predicando. El mandamiento nuevo que Jesucristo ha dado es amar unos a otros, pero ¿cuánto amor? En San Juan 15, 9 a 10 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Señor Padre Dios, como ha amado a su unigénito, no hay un amor más grande que en esto. Como este amor yo también te he amado. El Señor ha dado a su unigénito hasta morir por nuestro amor, por su amor hacia nosotros. Jesucristo también, por amar a nosotros, ha dado su vida. Así de esa cantidad tenemos que amar. Amar a los hermanos, pero ¿cuánto? En 1 de Juan 3, 16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. Tenemos que amar como el Señor ha dado su vida por nosotros. Como yo te he amado, entonces amaros unos a otros. Y es correcto amar unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Esto quiere decir que cuando entre los cristianos se ama, entonces los que no creen, viendo a nosotros, van a decir, ellos sí son discípulos reales de Jesucristo. Ahí sí hay el amor verdadero de Jesús. El amor sí o sí se tiene que manifestar. ¿Cómo? A través de la vida cristiana. Y así las personas van a decir, yo también quiero tener ese amor. Yo también quiero entrar en ese amor. Viendo a las personas que se aman unos a otros, entonces también tiene el deseo de entrar en esa multitud del amor. Por eso en San Juan 17, 23 dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Claro. Como el Señor ha amado a su unigénito y como Jesús ha amado tanto a nosotros que el mundo conozca de que amamos unos a otros. Si es que un padre y madre siempre se pelea, se odia, entonces los hijos ¿de qué van a aprender de ahí? Van a aprender de odiar y de pelear. Si es que los padres, si es que ven que sus padres son tan cariñosos, entonces ahí van a aprender el amor. Si recibe el amor de los padres y ama al padre, también puede amar a otros. Si es que nosotros cristianos hemos
comprendido el amor, tenemos que manifestar ese amor a otros. Por eso, para predicar el Evangelio, tenemos que hacer las buenas obras. Por eso en 1 de Pedro 2:12 dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Las buenas obras tenemos que manifestar. En 1 de Pedro 3:1-2 también dice, para los maridos que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Los maridos desobedientes que todavía no recibieron la salvación, obviamente tenemos que predicar el Evangelio, pero no solamente con la boca, sino con nuestros actos. ¿Qué quiere decir recibir la salvación del marido? A través de mi vida, que yo temo a Dios y mi vida limpia, tengo que mostrar que mi vida es la verdadera, que he recibido el Evangelio de Dios, que es tan honesto. Y yo he visto muchos casos así. Pareciera el esposo que jamás iba a creer, pero su esposa ha recibido la salvación y como el marido ha visto su aspecto y así recibieron la salvación. Y yo también he predicado a muchos de ellos. Por eso, no solamente con nuestra boca, sino con nuestra conducta. Tenemos que realmente manifestar de cómo es ser salvo. Y también tenemos que también tienen que salir muchos trabajadores fieles. Y en San Mateo 9:37-38 dice, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hay muy pocos los que pueden trabajar. Tiene que ser el trabajador, el ministro tan fiel y que trabaje bien. Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Por eso en 2 Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, si es que hay un fiel, hay que poner a esa persona ante otros para que sea un predicador, porque él puede enseñar a otros también. Por eso tienen que aparecer muchos ministros fieles. Filipenses 2:25-30 también sale que Epafrodito es compañero de milicia, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida. Dice que no ha estimado su vida. En Hechos 15:25 sale que nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, para Cristo, para el Evangelio. No estimó su vida. A todos ellos. Ellos son los trabajadores del Evangelio. Tienen que salir muchos siervos fieles. Apóstol Pablo dijo, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor ha muerto en la cruz. Y solamente predicar el Evangelio, y si es que yo muero, entonces no estimo preciosa mi vida. Si es que uno vive y muere por el Evangelio, es el éxito mayor. No hay que vivir cobardemente, porque al final van a morir. Hay que vivir con mucha valentía y después morir siendo valientes. Y también
Dios levanta a los siervos fieles. En Efesios 4:11-12, el Señor dijo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El Señor en la iglesia levanta a los ministros, a los trabajadores. Ya pasaron los apóstoles en la iglesia primitiva, profetas, evangelistas. En la iglesia sí o sí hay personas que son levantados por Dios para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y a través de esa persona para que se edifique el cuerpo de Cristo. Por eso, si aparecen trabajadores del Evangelio de Dios, para ellos todos los santos oran y así ser unánimes. Por eso en Hebreos 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Predicar el Evangelio y a todos los que guían, tenemos que observarlos bien e imitar su fe. En Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. A todos los que predican el Evangelio y los que guían, tenemos que obedecerlo y sujetar a ellos. Y todos los que predican el Evangelio tienen que vivir solamente por el Evangelio y son los que han dado toda su vida. Y los que no son así no tenemos que hacer esto. Entonces el resto de las personas honran a ellos y hay que obedecerlos. Y tenemos que colaborar en su trabajo. No tenemos que juzgarlos, sino tenemos que orar por ellos. Y con alegría tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque los que predican el Evangelio va a llegar ese día que va a ser calculado ante Dios de cómo ha predicado bien. Por eso tiene esa misión tan importante. Si es que sienten esa responsabilidad, van a predicar bien. También en Romanos 16:3-4, apóstol Pablo mandando a Roma, dijo, saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias. Priscila y Aquila solamente eran hermanos de la iglesia y normales, ¿no? Y colaboró junto con el apóstol Pablo para predicar el Evangelio. Estando en Corinto ha predicado el Evangelio estando en su casa. Y este matrimonio de Priscila y Aquila siempre ha acompañado a apóstol Pablo para predicar. Por eso dijo, son mis colaboradores. Hasta ellos pueden dar su vida. No ha puesto su vida para apóstol Pablo, sino para el Evangelio que predicaba el apóstol Pablo. Apóstol Pablo no estimó su vida para evangelizar y Priscila y Aquila ha dado su vida para el apóstol Pablo. Y no solamente eso, a todos los colaboradores que acompañaron junto con apóstol Pablo, los que han participado juntos en la tribulación, había muchos, incluso ahora también hay. Los misioneros están en lugares humildes, en situaciones de mala economía y están teniendo mucha persecución y teniendo el corazón de ser martirizados, así predican, oran por ellos. Tenemos que orar por ellos y ser unánimes. Por ejemplo, cuando están en la guerra, hay soldados que están en la primera fila que pelean con los enemigos para proteger la vida del pueblo y del gobierno. Pero quizás en la última fila están personas que están borrachos, están bailando y jugando. ¿Cómo es posible? No, sino juntos.
Quizás uno puede acompañar en la guerra, pero tenemos que pedir para esos soldados que están peleando, luchando en la guerra. Entonces tenemos que dar nuestra riqueza para que ellos tengan la arma, para que ellos puedan vencer en la guerra. Si es que los soldados que están en la primera fila son pastores, entonces los que están en la última fila son los santos que lo tienen que apoyar. En tercera de Juan 1, 5 a 8 dice, hermanos, especialmente a los desconocidos. Y se refiere a todos los cristianos que recibieron la salvación a predicar el Evangelio, que van a predicar a los desconocidos, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. En sí, cuando uno predica el Evangelio, no hace para recibir un salario. Yo digo a los pastores, si es que están trabajando como si fuese un oficio, entonces hay que dejarlo, si es que trabajan para recibir el salario. Un pastor tiene que hacer todo lo posible para evangelizar y todos los santos tienen que ser unánimes en ayudar al pastor para que predique bien el Evangelio. Por eso los santos de la iglesia primitiva no recibieron nada de salario, salieron, a veces sufrieron de hambre y de muchas otras cosas. Yo también, cuando estaba en la ciudad de Mokpo, yo predicaba por un momento y fui arrastrado y por 5 años me quedé ahí, y también en Gwangju 3 años y en otra ciudad 8 años. Pero hasta que yo tuviese mi primer y segundo hijo en Mokpo, discúlpenme, pero yo pensé que el pastor no tiene salario, porque yo nunca he recibido. Si es que me da, entonces ya, gracias, pero si no, yo no me quejaba y así vivía nomás, porque siempre tenía agradecimiento y gozo. Y así el Señor ha obrado. Muchas almas han recibido la salvación y yo sé. Y yo sí confío que Dios está ayudando a mí hasta ahora. Y esto no es para jactar. Si es que vivimos por el Evangelio, el Señor está con nosotros. En San Mateo 10:40 sale, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Cómo puede recibir la recompensa de una profeta sin trabajar como profeta? Cuando uno colabora al profeta quien predica el Evangelio, entonces recibe la misma recompensa. Siempre tiene que haber personas quien cooperen. Por eso nosotros para predicar el Evangelio tenemos que esforzarnos más también en orar. La vez pasada les hablé de la oración. Apóstol Pablo pidió que ore por mí para poder predicar la palabra que me fue encomendada. Para que abra ese camino del Evangelio tenemos que orar. Y a través de esa oración se predica valientemente el Evangelio de Dios. Por eso, para predicar el Evangelio a todas las almas perdidas, nosotros cristianos tenemos que entregar mucho sacrificio. Si es que Jesús no hubiese sido crucificado, ¿cómo podemos predicar? Si es que no hubiese sacrificio de los cristianos, ¿cómo puede recibir la salvación otras personas? Si es que Jesús no muere, entonces ahí iba a quedar. Los que no le gustan ser sacrificados, los que son egoístas entre egoístas, entonces aunque hablen y hablen, no va a haber nada de la historia de la salvación. Nuestro esfuerzo, nuestra riqueza, nuestro tiempo y de nosotros mismos, nuestra libertad, hasta nuestro gozo, si es necesario, hasta nuestra vida. Tenemos que tener el corazón preparado para entregar esto, porque así de valioso es el Evangelio. Porque tiene el valor suficiente hasta que entregamos nuestra vida para el Evangelio.
En San Lucas 8, versículo 1 a 3, sale que Jesús con sus 12 discípulos estaba andando en Israel y así predicaba el Evangelio. Había muchas mujeres, sale mucho nombre de las mujeres que han cooperado. Y ellos no han ayudado porque la iglesia le apoyó de algo, sino esas mujeres, esas hermanas con su riqueza. Y habían solamente 13 hombres y el resto las mujeres, y entonces había mucho trabajo que hacer, ¿no? Las hermanas que existen ahora también hubiesen hecho así si es que existiesen en ese tiempo. Tenemos que colaborar para el Evangelio. También San Lucas 16, versículo 9, dice: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Es una palabra muy conocida, ¿no? Si es que no utilizamos las riquezas correctamente en este mundo, van a ser riquezas injustas. Tenemos que ahora utilizar eso con el propósito de evangelizar. Tenemos que ganar amigos para entrar juntos al cielo. De predicar el Evangelio también se necesita mucha riqueza. Nosotros sufrimos mucho, trabajamos y hemos ganado una riqueza. Aunque esto es una riqueza pequeña, pero esta riqueza tenemos que utilizarlo en un evangelio tan precioso. En Proverbios 19, 6 dice: muchos buscan el favor del generoso, y cada uno es amigo del hombre que da. Los que no son salvos, cuando predica uno a las personas, entonces buscan el favor del generoso y cada uno puede ser amigo si es que le gusta regalar. Los que son egoístas no tienen amigos. Que el tuyo es mío y mío es mío. Y eso tiene corazón de como ladrón, ¿no? El tuyo es tuyo y el mío es mío. Eso también es egoísta. El tuyo es tuyo y el mío es tuyo. ¿Por qué? Apóstol Pablo, como dice en 1 Corintios 10, 33, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Para que otros reciban la salvación se necesita el sacrificio de muchos. Y uno de eso es la riqueza. La riqueza que hemos obtenido con nuestro trabajo tiene que ser utilizado por el Evangelio, pero si es que lo utiliza para su propio beneficio, entonces ante los ojos de Dios no va a ser nada valioso. ¿Cuál es el propósito de vivir? Porque cuando uno es fiel a la cosa pequeña, también va a ser fiel a la cosa grande. Cuando uno recibió la salvación y no le gusta dar su riqueza para el Evangelio, quizás puede ser mentira su vida. Por eso apóstol Pablo en 2 Corintios 4:12 dice: de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Quiere decir que para la vida de otra persona yo tengo que morir. Cuando una madre da a luz a su hijo, también tiene sufrimiento, ¿no? Apóstol Pablo también ha tenido ese mismo sufrimiento de predicar el Evangelio. Hasta hay personas que mueren dando luz. El evangelizar no se puede hacer por sí solo. Se necesita mucho sacrificio. Por eso cuando un grano cae en la tierra y muere, lleva muchos frutos. Ese sacrificio para el evangelizar no va a ser vano jamás. Por eso en 2 Corintios 9:6 dice: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Dependiendo de cuánto sacrificio ha dado un cristiano, así sale el resultado del evangelio. Si es que uno da mucho, entonces mucho. Si es poco, poco. Hay que saber por qué no aparecen frutos del evangelizar. No hay que excusar a otros, sino uno hay que pensar cuánto ha sacrificado para evangelizar.
Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que nadie perezca. En Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se le ha manifestado para salvación a todos los hombres. Quiere que todos los hombres sean salvos. También tenemos que tener ese corazón, que nadie perezca. En 2 de Pedro 3:9 dice, un día como 1000 años, y no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer nosotros? ¿Tenemos que vivir así como sea y así terminar? Qué irresponsable es esto. En un campo vacío todavía hay granos que no fueron cosechados y están pudriéndose, entonces lo va a dejar así nomás. Tenemos que ir para cosechar a todos. Está el poder de Dios para creer que todo el mundo crea. Entonces, ¿cómo es posible que no prediquemos? Por eso cuando uno predica el Evangelio, si no predica el Evangelio, no comprende el amor ni la gracia de Dios. Es inválido. Si es que no predicamos el Evangelio, nadie puede recibir la salvación. El poder que Dios nos ha dado, esa misión, ese privilegio que nos ha dado, ¿lo vamos a rendir? Tenemos que hacer. También en San Mateo 6:33 dice, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Solamente predicar el Evangelio para cumplir la voluntad de Dios, si es que lo hacemos, entonces Dios se va a responsabilidad lo necesario de nuestra vida. Así nos promete, claro. Para el Evangelio, si es que damos todo nuestro corazón y nuestra alma, Dios se responsabilizará de mi vida. Por eso en 2 Corintios 9:8-10 dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Cuando predicamos el Evangelio, nos da la semilla para sembrar, también pan al que come. Y esto es una promesa tan grande. La promesa de Dios jamás cambia. El problema es porque uno no cree y así puede ser cobarde. Y también en Daniel 12:3 dice, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Los que enseñan la justicia a la multitud, a los que ayudan a regresar con Dios como las estrellas, perpetua eternidad. Y aún así no quieren hacerlo. La última oportunidad que nos fue dada no tenemos que pasarlo vanamente. Ahora miren el aspecto de los que vienen a cosechar los granos. Hay que pensar que este seminario es el último. Así tenemos que pensar. No sabemos qué va a pasar en un día. Pero lo seguro es que sí estamos viviendo en el último tiempo. No hay tantos días que podemos predicar. Tenemos que tener el corazón ferviente, el corazón de dar nuestra vida. Así tenemos que predicar el Evangelio. Esta vez también para todos los que no han recibido la salvación hay que orar. También oren por los pastores que van a predicar. También por la misión internacional. También para esto quiero que sean unánimes. Vamos a orar juntos. Dios Padre misericordioso, en este último tiempo nos has salvado. Y el tiempo que nos resta, que tú has permitido, ayuda para que podamos obedecerte y de predicar el Evangelio. La misión tan santa que tú nos has encomendado de predicar el Evangelio, para eso, Señor, danos el corazón de fidelidad. Y el Evangelio que tú has cumplido muriendo en la cruz, a nosotros también. Ayuda para que podamos tomar el ejemplo de los que estuvieron delante de nosotros, que han sacrificado. Ayuda que a través de nosotros pueda tener esa obra de recibir la salvación de muchas personas. Ahora, por el retiro de otoño que habrá este 19 de octubre,
Ayuda para que podamos sacrificar, ser unánimes y trabajar juntos, para que pueda realizar esta obra de recibir la salvación. Para eso pueda glorificar y agradarte, Señor, para que todos los hermanos puedan participar en esta obra también. Hemos orado en nombre de Jesús. Amén.